Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy Oscar Ferro y esto es Astronomía desde cero. En la lección de hoy, la tercera, vamos a efectuar algunas mediciones con resultados trascendentales, como verán. Pido perdón por el desorden, pero además de estudio, esta habitación es mi taller y estoy fabricando unos astrolabios. Pero me vienen bien para lo que yo necesito hablar hoy, porque vamos a, como les decía, a efectuar algunas mediciones. Y acá nos encontramos con el primer problema, y es que no podemos subir al cielo con una escalera a medir las cosas con un metro, ¿verdad? El cielo queda muy lejos. De hecho, en el final del capítulo de hoy verán qué tan lejos queda. De manera que durante muchísimo tiempo, incluso ya en la época moderna, durante mucho tiempo, hasta finales del siglo XIX, las únicas mediciones que se podían hacer en astronomía eran mediciones de ángulos, ¿sí? Medíamos ángulos y medíamos qué tanto variaban esos ángulos. De hecho, yo diría que la astronomía actual es muy poco más que observación de ángulos y observación de velocidades radiales por medio del efecto Doppler. Pero porque, de vuelta, no seguimos sin poder ir a las estrellas a medir las cosas realmente tal como son. Entonces, ¿cómo puedo medir ángulos? Bueno, con un instrumento que voy a improvisar ahora. Tomamos un círculo graduado dividido en 360 grados, un sistema de pínulas con su índice, con su indicador. Esto, como yo ya les conté en la primera clase, las pínulas son dos chapitas con agujeros que permiten enfilar y observar en qué posición se encuentran las estrellas, ¿sí? Si ponemos dos sistemas de pínulas, podemos enfilar por un lado una de las estrellas y al mismo tiempo por el otro a la otra estrella y medir aquí el ángulo entre un índice y el otro. Este instrumento existía, así no lo estoy inventando, y de hecho este mismo instrumento, casi sin variaciones, se fabricó en una versión más moderna en el comienzo del siglo XIX, constando de un disco graduado exactamente como el que les estoy mostrando, solo que más grande, eran de 40-50 centímetros, no mucho más que eso, y dos telescopios, en vez de dos miras telescópicas, o sea, dos lindos telescopitos. Ese instrumento llamado círculo repetidor, que tenía un telescopio de un lado y otro del otro, fue el que usaron a finales del siglo XVIII y comienzo del XIX Joseph Delambre y Pierre Méchain, y un poquito después también Jean-Baptiste Biot y François Arago, y entre ellos midieron el tamaño de la Tierra y obtuvieron esto, que es el largo del metro, que fue calculado en base a esas observaciones para que todo el perímetro de la Tierra, en ese meridiano que pasa por París, tuviera 40.000 kilómetros. Bueno, entonces decía, una vez que tenemos nuestro instrumento, nuestro goniómetro, llamémoslo, hacemos lo que yo les dije. Y si hacemos eso para cualquier par de estrellas, observaremos que durante toda la noche e incluso durante cualquier cantidad de noches, durante toda nuestra vida, no cambian para nada, ¿sí? La distancia angular entre dos estrellas es fija, pero es fija durante años. Entonces, eso es un hecho de una importancia capital, porque esto significa una cosa, y es que el cielo se mueve en bloque. Pero, habiendo visto como vimos que las estrellas salen y se ponen, después vuelven a salir y después vuelven a salir, lo único que queda es la rotación, ¿sí? Lo único que nos queda es la rotación. Es evidente que todo el cielo rota como una figura sólida, como un objeto sólido, en el cual estamos en el interior. Es como si estuviéramos en el interior de algo sólido giratorio. Obviamente, de decir es como si a afirmar que efectivamente estamos en el interior de una enorme esfera hueca giratoria, no hubo más que un paso, porque una vez que sabemos que le podemos representar el movimiento de las estrellas mediante un bloque sólido, es natural que ese bloque sea una esfera. Con lo cual, introducimos por fin la esfera celeste. Ahora, ¿por qué una esfera? ¿Por qué Eudoxo eligió una esfera para representar el cielo? Podría haber elegido en realidad cualquier otro cuerpo sólido, ¿sí? Por ejemplo, en vez de una esfera podríamos haber puesto este rombicubo-octaedro, y si lo hacemos girar, ¿sí? El efecto sería exactamente el mismo. Si lo hubiéramos, digamos, tachonado su interior de estrellas y nosotros estuviéramos en el centro y lo hacemos girar, el efecto sería exactamente el mismo que con la esfera.
no cambiaría nada, pero la matemática no es la misma, ¿sí? La matemática de esto sería mucho más complicada y la esfera tiene una ventaja, que es que no la tiene ninguna otra figura, y es que las trayectorias, pongamos que hay una estrella justamente en este vértice, la trayectoria que sigue esa estrella cuando el bloque rota, que es un círculo, ¿sí? Ese círculo que sigue esa estrella no forma parte del objeto, mientras que en una esfera la trayectoria que sigue una estrella cualquiera de las que están marcadas acá, ese círculo, sí forma parte de la esfera, lo cual nos permite meter en el mismo modelo la estrella y la trayectoria, todos juntos en la misma superficie. Así que esa es la razón por la que usamos una esfera, básicamente. Hubo que inventar toda una matemática para poder resolver problemas con esto, hubo que inventar la trigonometría esférica, que ocurrió mucho después de la época de Eudoxo, pero él ya tenía un modelo físico con el que hacer experimentos y ver cuánto tardaba una estrella en salir, y etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo colocamos las estrellas en la esfera? Lo primero es colocar una estrella cualquiera, ¿sí? Entonces empecemos por una cualquiera, qué sé yo, por Sirio, que es la más brillante del cielo, que está aquí, en el Can Mayor, este es el perrito, Sirio. Y ahora, para poder colocar otra estrella, tenemos que saber a qué ángulo está, ¿sí? Qué ángulo forman las dos. Por ejemplo, medimos y observamos con el instrumento y observamos que Sirio y Betelgeuse forman un ángulo de 27 grados. Entonces yo tendría que trazar alrededor de Sirio un círculo que corresponda a esos 27 grados. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, podríamos, por ejemplo, usando el centímetro de costurera de mi mamá, medir el perímetro de la esfera, que son 77 centímetros, lo medí, y hacer una cuenta. Si 360 grados son 77 centímetros, 27 grados cuántos centímetros son, y entonces vamos con el centímetro y pum, ahí lo marcamos. Pero si tenemos un poco de dignidad y un poquitito apenas de geometría, que los griegos tenían mucha, lo que podemos hacer es calcular la cuerda, ¿sí? Dado el ángulo y el radio, calcular la cuerda. Entonces, conociendo esa cuerda, apoyamos un compás en sirio, lo ajustamos al tamaño en centímetros que nos da la cuerda, dado el radio de la esfera y el ángulo que queremos subtender, y trazamos un círculo alrededor de Sirio, y en un punto cualquiera de ese círculo ponemos a Betelgeuse, ahí. Y ahora, ¿cómo hacemos con las demás estrellas? Bueno, elijamos otra estrella, por ejemplo Aldebarán, y medimos el ángulo entre Sirio y Aldebarán y nos da 46 grados. Entonces, nuevamente, calculamos la cuerda, pinchamos en Sirio, trazamos un círculo de 46 grados que se halla a 46 grados de Sirio, y trazamos un nuevo círculo, y sabemos que en ese círculo está Aldebarán. Entonces, para saber en qué parte de ese círculo que acabo de trazar con centro en Sirio y 46 grados de apertura está Aldebarán, necesito una segunda medida, por ejemplo la medida Betelgeuse, que ya la tracé, entre Betelgeuse y Aldebarán. Mido, pum, me da 20 grados. Entonces achico el compás, lo llevo de manera que subtiendo un ángulo de 20 grados, pincho en Betelgeuse, ahí, creo que es esta Betelgeuse, pero no errarle, y ahí donde se cruza el primer círculo que habíamos hecho con centro en Sirio y 46 grados de apertura, y el segundo círculo hecho con centro en Betelgeuse y con 20 grados de apertura, ahí donde se cruzan está Aldebarán, el ojo del toro. Y así puedo ir constelando este globo, puedo ir llenándolo de estrellas y poner todas las estrellas del cielo con este tonto instrumento que les acabo de mostrar, y un mínimo de geometría, puedo hacer todo este cálculo y puedo tener por fin trazada mi esfera celeste. Ahora, una vez que tenemos la esfera celeste trazada, ¿qué tamaño hay que darle? Bueno, los libros de cosmografía dice que la esfera celeste es una esfera proyectiva y que puede tener un tamaño arbitrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el modelo esférico se supone que el observador está inmóvil, el observador está atornillado en el centro de la esfera, y yo reemplazo las estrellas, las verdaderas estrellas, por las estrellas pintadas en la esfera, con el método que les conté recién. Y por lo tanto no puedo notar la diferencia. Hay una escena de la película Casino de Martin Scorsese, es una escena muy fuerte porque bueno, es una película de Scorsese, ¿qué quieren?
en que hay un pobre tipo, le han quitado un ojo y le han puesto la cabeza en una morsa. Perdón por la escena desagradable, pero es perfecto para lo que les quiero contar. Ese observador con un solo ojo y absolutamente inmovilizado, ese es el observador del modelo matemático de la esfera celeste, ¿sí? El ojo de ese hombre es el que está en el centro de la esfera y por lo tanto si no te podés mover, no interesa el tamaño de la esfera, porque ya sea chiquita o grande vas a ver las mismas estrellas en la misma posición. Sin embargo, como nosotros sí nos podemos mover, como tenemos todo el planeta para caminar, para que sea un poco más realista, si bien esto no corresponde a la realidad, no existe una esfera celeste, pero bueno, falta mucho para llegar a eso, para que sea un poco más realista, la esfera tenía que ser grande, así que así la consideraban los antiguos, que creían que era un objeto verdadero, una esfera de cristal, con las estrellas tachonadas adentro, pero sin embargo con el instrumental más o menos moderno, hay un lindo experimento que lo plantea Arago en su libro, y que dice así. Él decía, supongamos que con nuestro instrumento, nuestro círculo repetidor, tenemos una precisión máxima para medir ángulos de 1 segundo de arco. Esto no era muy descabellado. Cuando él escribió los primeros borradores del libro en la década de 1830, estaba un señor en Alemania llamado Friedrich Bessel, que era el mejor astrónomo del mundo para el trabajo de astronomía de precisión. Y entonces el mejor astrónomo del mundo, trabajando con el mejor instrumental del mundo, con el famoso heliógrafo de Fraunhofer, ese señor logró medir una pequeña variación estacional a lo largo del año entre distancias de 2 estrellitas de 0,3 segundos de arco. Así que si el mejor del mundo te podía medir algo que oscila entre 0 y 0,3 segundos, es evidente que se podía medir la distancia entre 2 estrellas con 1 segundo de arco de precisión. Entonces, imaginemos que tenemos un astrónomo en Ushuaia, que va con su instrumento y mide el ángulo entre 2 estrellitas, pongámosle de la Cruz del Sur, y le da 4000 segundos de arco. Ahora este señor hace las valijas y se va hacia el norte, se va muy lejos, se va a Comodoro Rivadavia, que está a 1500 kilómetros al norte. Lo que está haciendo este hombre, y esto es real, esto es auténtico, lo que está haciendo si uno se va de Ushuaia a Comodoro, es retirarse con respecto a las estrellas, ¿sí? Nos estamos alejando de esas estrellitas de la Cruz del Sur que estaban separadas por 4000 segundos de arco. Nos estamos alejando 1000 kilómetros. Entonces, hay una propiedad geométrica muy interesante y muy fácil de entender, que funciona bien para ángulos pequeños, y dice que si yo me acerco o me alejo de un objeto en una determinada proporción con respecto a mi distancia original, el tamaño angular del objeto, el tamaño que subtiende, se aumenta o se disminuye en la misma proporción. Entonces, decía Arago, si esos 1000 kilómetros que nos retiramos de las estrellas, ¿sí?, fuesen la 4000ava parte de la distancia que nos separaba de las estrellas en primer lugar, entonces se tendrían que ver cuánto más juntitas. Y bueno, un 4000ava parte más junta de lo que se veía antes. Antes se veían a 4000 segundos de separación, un 4000avo segundos es 1 segundo, así que ahora desde Comodoro el mismo astrónomo con el mismo instrumental debería medir 3999 segundos de separación. Entonces, y mide lo mismo a 4000 segundos, eso quiere decir que las estrellas están a más de 4000 veces esos 1000 kilómetros de distancia que se movió el astrónomo. Por lo tanto, están a más de 4 millones de kilómetros. Y algo continúa, dice, ese número de 4 millones de kilómetros sale porque yo elegí una separación de 4000 segundos. Si yo elijo una separación más grande entre las estrellas, elijo otras 2 estrellas que están separadas 40.000 segundos, encuentro que no ha disminuido ni 1 segundo, no ha bajado ni siquiera a 39.999 la separación angular entre las estrellas. Quiere decir que esos 1000 kilómetros no son ni siquiera la 40.000ava parte de la distancia original entre Ushuaia y las estrellas. Así que estamos a más de 40 millones de kilómetros de las estrellas. Así que eso es para que se den una idea de lo lejos que están las cosas, ¿sí? En realidad están muchísimo más lejos. Este señor Bessel, en 1832, si no me equivoco, esa observación que estaba haciendo de medir una pequeña variación estacional entre el ángulo de 2 estrellas, era medir el famoso paralaje de la estrella 61 Cygni, y logró medirlo con éxito con un angulito de 0,3 segundos de arco, y eso significaba
que esa estrella está a 10 años luz de distancia, que es más o menos la verdadera distancia, ¿sí? Acuérdense que del Sol estamos a una distancia de 8 minutos luz. 10 años luz es la distancia típica de una estrella de nuestra vecindad. Así que así de lejos están las estrellas. Así que, perdón terraplanistas, disculpen que volvamos sobre el mismo tema, pero no es culpa mía, no lo hago a propósito, no lo hago en contra de ustedes, simplemente que cada sencilla observación que se hace en cualquier lugar del planeta por cualquier persona los desmiente. Las estrellas no pueden estar tan cerca como ustedes querrían para que les dé una cuenta, porque todas no le van a dar nunca jamás, ni aunque estuvieran cerca, a 2.000 o 3.000 o 6.000 kilómetros de distancia, no es posible, ¿sí? Ya el simple hecho de que observadores de todo el mundo midan la misma separación entre las mismas dos estrellas, y por lo tanto las estrellas no están cerquitas, están muy lejos, así que bueno, con esto damos por terminada la clase, les agradezco mucho, espero que les haya gustado y nos encontramos en la próxima.